Para la clase de hoy, clase 1 por 02, o sea, semana 1, clase 2, vamos a discutir sobre diferentes tipos de inferencia. Voy a apegarme más o menos a la discusión que sigue el libro este de Mood, capítulo 6, la sección 2.1, si alguien lo quiere consultar ahí. Y vamos a empezar la discusión del día de hoy con una pregunta que yo, por cierto, vi planteada no en un libro de estadística, sino de ecuaciones diferenciales de Blanchard y de Vaney, ahí en la introducción de ese libro. Los autores preguntan, uso aquí la P de pregunta, ¿cuál de los siguientes es un mejor modelo de un ser humano? ¿Cuál de los siguientes es un mejor modelo de un ser humano? Pensando que un modelo, al menos un modelo en matemáticas o en estadística, es una representación basada fundamentalmente en ecuaciones de algún aspecto de un fenómeno de la realidad, que es lo que nos interesa describir, o valga la redundancia, modelar. Y dan tres opciones. No están pensando ellos en modelos matemáticos, sino modelos en general. A. Una fotografía de esa persona. Por supuesto, una fotografía de una persona no es lo mismo que la persona. La fotografía representa a la persona que está siendo fotografiada, ¿verdad? B, un maniquí. Un maniquí no es lo mismo que una persona. Hay por ahí una película de la década de los 80 en las que un muchacho se enamora de un maniquí. Bueno, ahí sí lo confunden con una persona, pero bueno, un maniquí no es una persona, es un modelo de una persona. O C, un cerdo. ¿Cuál de estas tres, una fotografía, un maniquí o un cerdo, representa mejor a un ser humano? Y bueno, piénsenlo unos momentos. Para ustedes, ¿cuál sería una mejor representación, un mejor modelo de una persona, es decir, de un ser humano? Y bueno, yo les doy la respuesta que usualmente damos en estadística, matemáticas o en ciencia en general. Pues la respuesta es depende. Pues sí, depende de para qué lo quieres. Si tú lo que quieres es recordar cómo se ve una persona, cómo luce, cómo su cara, etcétera, sin duda una fotografía es mejor modelo que un maniquí o que un cerdo. Pero si lo que tú quieres es ver cómo se le ve una camisa, un vestido, un pantalón, lo que sea a una persona, bueno, pues sin duda un maniquí es un mejor modelo de un ser humano. Y si tú quieres estudiar un modelo, por ejemplo, de corazón o de sistema circulatorio, pues un cerdo es un mejor modelo que una fotografía o que un maniquí. Pensando que un modelo es, otra vez, una representación de algún aspecto de un fenómeno real que nos interesa describir. Dependiendo de cuál o cuáles es ese o esos aspectos que nosotros queremos describir o modelar, pues es cuál es el mejor modelo, el más adecuado para ese fenómeno en particular. Lo digo porque en estadística en general y en inferencia en particular, pues uno construye modelos. En el caso de inferencia, modelos basados en teoría de probabilidad, como comentamos la clase pasada, sobre algún fenómeno externo del mundo real en el que hay incertidumbre. Eso lo vamos a discutir con mucho detalle más adelante. Algo que hay que tener siempre presente, y por eso es importante decirlo desde ahora, desde las primeras sesiones, es que un modelo es precisamente eso, una representación de un aspecto del fenómeno real y como tal no corresponde, y está bien que no corresponda exactamente con el fenómeno que está siendo modelado. Al respecto hay una parábola interesante, hay un cuento de Jorge Luis Borges, Jorge Luis Borges o José Luis Borges, dirían algunos. El cuento es un cuento muy breve, bueno, no sé si entra en la categoría de cuento, vamos a llamarlo un escrito que se llama Del rigor de la ciencia. Él parte de una idea que al menos antes ya había tenido, había dejado por escrito Lewis Carroll, el de Alicia en el País de las Maravillas, en el que plantean un reino,
donde la cartografía, o sea, la ciencia que elabora mapas, ya está tan avanzada que elaboran un mapa del reino escala 1:1. Mapa escala 1:1. ¿Eso qué significa? Que pues para poder desplegar el mapa y desdoblarlo y ponerlo en el piso, el mapa es exactamente, corresponde tal cual con el reino. La pregunta es, bueno, no la hace Borges ni Luis Carro, la pregunta que nos hacemos nosotros es si ese es un buen o mal modelo del reino, pensando que un mapa justo representa algo, es un modelo. Pues la respuesta es que no es muy bueno. No es muy bueno porque, aunque es un modelo que podríamos decir perfecto, perfecto en el sentido de que corresponde exactamente con el objeto que pretende ser modelado, en este caso con el reino, con la geografía y dónde queda cada cosa en el reino, pues no es algo que le sirva a nadie. Porque si yo tengo, o sea, si yo quiero un mapa de algo, pues yo para lo que quiero un mapa es para poderlo usar, no para otra cosa. Al menos en principio, ¿no? Y a mí no me sirve un mapa que yo no puedo desplegar, que yo no puedo usar, porque para desdoblarlo tendría que estar en todo el reino. En fin, no es práctico y no le sirve eso a nadie como mapa o como modelo. Entonces, cuando uno hace un modelo, un mapa, uno tiene que decidir qué es lo que quiere representar. Ok, y a mí me interesa saber en dónde están, siempre en la primaria y en la secundaria uno le piden los mapas de los ríos de México, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero saber en dónde está el río Usumacinta y dónde está el río Papaloapan, ok. Yo decido, quiero modelar, representar dónde están los ríos y puedes hacerlo en un diagrama que pues cabe en una hoja carta o incluso hay más chiquitos, ¿no? O no, yo no quiero ver los ríos, yo quiero ver las divisiones políticas, dónde queda cada estado y con qué delimita cada estado. Ok, entonces yo decido representar eso y lo puedo hacer en un mapa también pequeño. O no, a mí no me interesa en un mapa de la ciudad donde hay ríos, bueno, los ríos entubados que quedan en la ciudad, ni las montañas. Yo quiero saber dónde están las estaciones de metro. ¿Ok? Entonces eso lo puedes representar. Tú quitas todos los demás detalles que no te interesan y te quedas solo con la estructura de dónde va la línea 1, dónde va la línea 2, qué estación va antes, cuál va después, dónde se transborda, etcétera. Un modelo solo es útil como modelo si es práctico y en la medida en que es práctico, evidentemente tiene que ser una versión simplificada, a veces sobresimplificada, del fenómeno real. Si yo veo un mapa del metro y volteo por la ventana o lo que sea y veo la Ciudad de México, digo, pues no se parece. Yo no veo líneas de colores en la ciudad. Bueno, pues no, ya sabemos que no hay líneas de colores trazadas en la ciudad, simplemente es una representación de por dónde pasan los trenes subterráneos o a nivel del suelo o elevados en algunas líneas. Entonces, hay que decir eso sobre los modelos porque lo que hacemos en estadística y en muchas áreas de las matemáticas y de la ciencia es justo modelos y hay que tener siempre presentes cuáles son las limitaciones y alcances del modelo y es importante que sean versiones simplificadas porque si no, no serían prácticos. Una vez dicho esto, eh, también es importante aclarar que contrario, bueno, esta es una opinión más personal, ¿no? Pero contrario a lo que opinan algunas personas, pensamos que no existe un método científico. Un método científico. Ustedes van a encontrar, si buscan en internet o donde sea, mucha información al respecto. Por ejemplo, van a ver que Galileo Galilei es el padre del método científico o cosas así. Pero en la práctica, pues es muy difícil identificar una única metodología con la que se haga ciencia, es algo muy diverso. No obstante, no obstante, sí hay algunos elementos que podrían tener en común las diferentes formas o metodologías con las que en la práctica real se hace ciencia. En general, parece que lo que se hace, más o menos, estamos tratando de introducir algunas ideas detrás de no solo de la inferencia estadística, sino de los modelos matemáticos y o estadísticos en general. Lo que sí hay en común es que, bueno, la ciencia, lo que sea que eso sea, pues es hecha por personas. Entonces hay personas y siempre
o casi siempre, a lo mejor habrá algunas ramas de las matemáticas muy abstractas en las que no es así, pero eso es discutible también. Las personas observan algún fenómeno. Un fenómeno que está allá afuera, en algo que podríamos llamar un mundo, entre comillas, real, porque quién sabe qué significa exactamente eso de un mundo real. Y uno observa, observa los fenómenos que hay allá afuera, siempre con las limitaciones de los sentidos, limitaciones de los sentidos, es decir, solo podemos percibir, al menos así directamente, por supuesto que hay instrumentos, ¿no? Pero en principio, pues lo que nos dejan ver los sentidos, observamos algún fenómeno en el mundo real desde esta perspectiva de los sentidos y con esas limitantes, y uno busca respuestas en general o explicaciones de lo que está, de lo que nosotros observamos que ocurre allá afuera. Esto es algo muy a grandes rasgos. Esto, de una manera que podríamos llamar incluso hasta, bueno, más o menos platónica, pues, corresponde a el mundo de las ideas, contrario a el mundo real que hay allá afuera. Y uno construye entonces, en nuestras cabezas, construimos modelos científicos, matemáticos, estadísticos, físicos o de cualquier otro tipo para representar en nuestras cabezas, en nuestro mundo de las ideas, lo que está ocurriendo allá afuera. Creamos modelos que intenten dar respuesta a las preguntas que nos habíamos planteado. Un modelo que igual los modelos hay que tener claro que igual también viven en el mundo de las ideas, que predice o explica o describe, o las palabras que ustedes quieran usar, qué sucede allá afuera bajo diseño. Es decir, volvemos a observar el mismo fenómeno, pero ahora con unas lentes nuevas, con unas lentes que nos permiten ver todo desde una perspectiva diferente o con una luz diferente, porque ahora lo vemos todo a la luz o a través del modelo que hemos creado. De manera que el mismo fenómeno lo volvemos a observar, que está allá afuera en el mundo real, entre comillas mundo real, porque quién sabe qué es eso. Ahora observamos ya no solo con los sentidos, sino bajo diseño. Es decir, ya sabemos qué queremos observar y muchas veces uno suele encontrar lo que anda buscando. Y una vez que hemos observado de nuevo el fenómeno bajo la lupa o la lente de nuestro modelo, tenemos que preguntarnos si nuestro modelo acaso predijo, aquí por espacio escribo nada más la palabra predijo, pero también habría que poner describió, explicó, modeló, etcétera, predijo, entre comillas, hoy estamos usando muchas comillas, bien, donde bien va entre comillas, porque pues por supuesto hay que aclarar qué significa predecir bien y qué significa predecir mal, qué significa explicar bien y qué significa explicar mal. Más adelante, cuando entremos en el tema de la estimación puntual, vamos a dar algunos criterios muy específicos de qué significa que un modelo sea bueno, entre comillas. Y una vez que uno especifica, ok, este es el criterio cuantitativo, esto siempre tiene que ser cuantitativo, al menos en la estadística, de qué significa que el modelo sea bueno, ok, ya con esas reglas, con ese criterio, cuál de todos los posibles modelos es el mejor. Donde para encontrar el mejor hay que decir antes qué significa que el modelo sea bueno. Ahora, según a mí me platicaban los lógicos, hay al menos dos formas de hacer inferencia. Según los lógicos, donde los lógicos son las personas que se dedican a estudiar y trabajan con la ciencia de la lógica, existen dos formas, al menos, de hacer inferencias. Donde aquí el significado que nosotros le estamos dando a la palabra inferir, al verbo inferir, es decir algo al respecto.
decir algo sobre ese fenómeno del mundo real que queremos modelar o representar. Así de general. A eso nos referimos nosotros con inferir o con inferencia. Dicen los lógicos que uno puede hacer inferencias o razonamientos deductivos. Razonamientos deductivos. Donde deductivo significa que uno va de lo general a lo particular. Esta es, igual muy a grandes rasgos, la manera con que se suele trabajar en matemáticas. Aquí al respecto, el libro de Mood da el siguiente ejemplo. Uno puede hacer la siguiente afirmación, que además es un resultado, es decir, se puede probar, en el que dice que la suma de esto significa ángulos internos de un triángulo es siempre 180 grados. Y por supuesto, a los que les gustan las geometrías neoclidianas dirán que en otras geometrías no es así. Efectivamente sí es, pero estamos pensando que en el plano la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180 grados. Esta es una afirmación muy general. Se le llama en lógica la premisa mayor. Es muy general porque aplica a todos los triángulos, al menos del plano. Por eso es muy general. Luego uno toma un cierto triángulo. A es un triángulo. Ahí está. Ese triángulo en particular. Este de aquí. Entonces uno puede concluir, esto se llama la premisa menor. Ok, si todos los ángulos tienen esta propiedad de los 180 grados y A es un triángulo, entonces A tiene que cumplir también esa propiedad. Entonces, la suma, eso significa suma, de los ángulos internos de A también debe ser 180 grados. Esta es una conclusión. Y en efecto, uno lo podría, digamos, incluso intentar demostrar. Si yo tomo un transportador y veo cuánto mide este ángulo y cuánto mide este y cuánto mide este y lo sumo y salvo un margen de error experimental, pues me tiene que dar 180. En este tipo de razonamiento o de inferencia, uno podría afirmar que las conclusiones siempre son verdaderas. Siempre son, y también pongo entre comillas verdadera porque pues es complicado qué significa la palabra verdadero, pero lo que sea que signifique, eso nos pone muy contentos. Uno podría argumentar que son tautologías, y sí, hasta cierto punto tendría una razón, pero eso no quita el hecho de que pues, las conclusiones en este tipo de razonamiento son siempre verdaderas y las matemáticas más o menos trabajan así. El problema es que este tipo de razonamiento, más allá de las matemáticas, tiene muy pocas aplicaciones en las ciencias empíricas. En las ciencias empíricas normalmente se utiliza el otro tipo de razonamiento o inferencia, que es el que se llama inductivo. Inferencias o, tenemos un 2, razonamiento inductivo. Donde en lo inductivo nosotros vamos de lo particular, es decir, el camino inverso, a lo general, grandote. Porque en las ciencias empíricas, uno usualmente lo que tiene a la mano para estudiar es algo particular. Y uno quisiera a partir de eso sacar conclusiones que uno pudiera extender a algo más general. Pensemos vamos a dar 3 ejemplos. Ejemplo 1. Un nuevo medicamento. Ahora que estamos con esto del COVID-19, bueno, pues hay muchos laboratorios y muchas universidades y mucha gente preocupados por encontrar un fármaco
que pudiera ser efectivo para tratar el COVID-19 o cualquier otra enfermedad. Entonces, idealmente a un laboratorio médico le gustaría tener a todos los pacientes con esta enfermedad, con COVID o con la que sea del mundo, para poder probar su nuevo fármaco en todos los pacientes y poder hacer una afirmación como, ok, este fármaco le sirve a todos los pacientes o a todos no, o no le sirve. Sin embargo, pues en la práctica no es posible que sea así. Uno hace un estudio médico para probar un fármaco. Lo usual es que se le da el fármaco a un grupo que se llama grupo experimental y se le da un placebo a otro grupo que se llama grupo de control y se miden las diferencias en los efectos. De eso vamos a hablar en la última parte del curso cuando veamos el problema del contraste de hipótesis. Y aquí la cosa, el punto es que uno llega a una conclusión. ¿Ok? ¿El fármaco sirve o no sirve? Uno quisiera poder responder esa pregunta con un sí o no. Supongamos que todo sale muy bien y la respuesta es sí. El fármaco sí sirve. Sí sirve en este grupo de pacientes con los que probamos. Pregunta, ¿puedes extender esa respuesta, ese sí, a todos los posibles pacientes que tienen COVID o la enfermedad que sea en el mundo y a todos los que no la tienen pero que eventualmente la podrían tener? Es decir, ¿se puede generalizar así a todo? La respuesta es que no, no se puede generalizar. Y eso sería pasar de lo particular a lo general, estudiando un caso particular, yo decir, entonces esta regla que yo encontré en estos casos particulares se aplica a todo, pero en la práctica es muy difícil. La única forma en la que podríamos estar seguros que de veras nuestro resultado se aplica al caso general es que pudiéramos estudiar todo ese caso general, pero repito, eso en la práctica muchas veces es o inviable o de plano es imposible. Otro ejemplo que da el libro de Mood es un lote de semillas. Supongamos que nosotros vendemos semillas y compramos un saco de semillas. Trae 10.000 semillas que producen flores. Y las flores pueden ser amarillas o pueden ser rojas. Pero por fuera son indistinguibles las semillas. Es decir, no hay forma de, viendo yo una semilla, saber si la flor va a ser amarilla o si va a ser roja. Pero a mí me gustaría saber, de esas 10.000 semillas que compré, cuántas van a producir flores amarillas y cuántas flores rojas. Y aquí no está involucrado el azar, ya hay una respuesta. Yo podría conocer esa respuesta si yo sembrara las 100.000 semillas. Es decir, yo siembro las 100.000, cuento cuántas flores fueron rojas, cuántas fueron amarillas y pues respondo. Mira, pues la pregunta cuántas son rojas, pues tantas y cuántas amarillas, tantas. Sí, nada más que si yo hago eso, pues ya me quedé sin semillas para vender. Entonces, aunque la respuesta a la pregunta cuántas flores son rojas y cuántas amarillas existe, la respuesta, la puedo encontrar, es decir, a lo mejor será mucho trabajo, no lo sé, sembrar 100.000 semillas y luego contar, pero eso es algo absurdo porque yo lo que quería era venderlas. Entonces, es un caso en el que sí se puede en principio, bueno, sí puedo responderlo, pero yo no puedo, es absurdo que yo intente hacer eso porque pues, no me sirve para mis fines. Lo que entonces se hace es sacar un subconjunto de esas 10.000 semillas. Es decir, yo voy a sacar 100. Ese 100, lo vamos a discutir más adelante en el siguiente video, se llama una muestra de la población. Esos conceptos los definimos bien la siguiente sesión. Yo voy a sembrar 100 nada más y voy a contar de esas 100 que yo sembré, cuántas fueron rojas, cuántas fueron amarillas. Y supongamos que me salen, no sé, 60 rojas y 40 amarillas, por ejemplo. Vamos a poner 60 rojas y 40 amarillas. Es decir, en este grupo de 100 semillas que yo sembré, que yo examiné, 60% son rojas. Es una afirmación que estoy haciendo sobre un caso particular, sobre este grupo en particular de 100 semillas. Pregunta. Tú puedes extender ese resultado a todo tu lote de 10.000 semillas, es decir, tú estás seguro que exactamente 6.000 semillas van a ser rojas y 4.000 van a ser amarillas. Puedes pasar de eso particular a eso general.
La respuesta es no. No, no puedo. La única forma en que yo podría estar seguro sería sembrando las 10.000. Sin embargo, hay formas, hay técnicas, y de eso va mucho este curso, para cómo seleccionar en primer lugar esas 100 de esa población de 10.000 y luego qué hacer con el resultado que yo observé en esas 100, cómo extenderlo a una afirmación general que va a ir acompañada evidentemente de una incertidumbre. Una incertidumbre, sin embargo, que nosotros vamos a poder cuantificar o idealmente controlar. Se hace a partir de la teoría de probabilidad y por eso en este curso vamos a estar hablando mucho de teoría de probabilidad. Y el tercer ejemplo, con el que termino el día de hoy, ahora que dentro de 45, 44 días creo van a ser las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pues uno quisiera saber, digo uno como elector o el Partido Republicano o el Partido Demócrata o el que sea, cómo están las preferencias electorales. Es decir, si las elecciones fueran hoy, ¿quién ganaría? ¿Donald Trump o Joe Biden? ¿Y por cuánto ganarían? Ahí es un poco complicado porque el sistema de voto no es directo, hay un colegio electoral y qué sé yo. Pero bueno, la única forma de dar respuesta a eso es ir a la casa de cada uno de los electores o hablarles por teléfono o ponerse en contacto con ellos y preguntarle a todos por quién votaría. Sin embargo, eso es carísimo, eso es inviable, eso sería hacer un censo y hacer censos es muy caro. Igual que hacer elecciones, ya poner las urnas y que la gente vaya a votar es costosísimo. Entonces, no se puede responder la pregunta de ese modo. Evidentemente la respuesta a la pregunta ¿quién ganaría el día de hoy y por cuánto? La respuesta existe. Y en principio podríamos acceder a esa respuesta si hiciéramos el ejercicio de preguntarle a todos. Pero en la práctica no se puede hacer eso. Lo que uno hace es tomar una muestra de la población, un subconjunto, y preguntarle a ese subconjunto por quién votaría, si por Trump o por Biden, y con base en el resultado de ese subgrupo de la población, que se llama la muestra, sacar conclusiones sobre cómo es el comportamiento general. Así es como uno puede pasar de lo particular a lo general, pero siempre con elementos de incertidumbre. Las encuestas que yo vi el día de ayer decían que en general, ya contando los votos del colegio electoral y no sé qué, iban como 55% Biden y 45% a favor de Trump, ya quitando a los indecisos, más o menos, a lo mejor estoy mal en esos números, pero por ahí. Ok, eso analizando una encuesta donde tú le preguntaste a más o menos 1,000 personas. Pregunta, ¿tú estás seguro que de veras, de veras, de veras, si la elección fuera hoy, quedaría así 55-45? La respuesta es no. Para estar seguro yo tendría que haberle preguntado a toda la gente, pero eso es carísimo, eso es inviable, eso es poco práctico, eso no se puede hacer. Hay, existe la posibilidad de que yo esté cometiendo un error al pasar aquí de lo particular a lo general. Un error, que es una incertidumbre, que sin embargo, lo repito, en inferencia estadística podemos cuantificar e idealmente podemos controlar. Termino la sesión de hoy diciendo entonces que la inferencia estadística de lo que trata, muy en general, es de dar un paradigma, que como dije la vez pasada, por paradigma yo estoy entendiendo un conjunto de técnicas y metodologías, más o menos, para hacer razonamientos inductivos, que es lo que más se ocupa en las ciencias empíricas, es decir, para pasar de lo particular a lo general, sabiendo que al hacerlo siempre va a haber un error o una incertidumbre. Un error e incertidumbre que se puede cuantificar y controlar en términos de teoría de probabilidad. En la siguiente sesión vamos a discutir, a introducir los conceptos de población y de muestra y vamos a empezar también a discutir cómo es que la muestra es algo aleatorio y cómo es que las cuentas que nosotros hagamos, lo que sea, a partir de la muestra, son en sí mismas variables aleatorias o se pueden considerar variables aleatorias y por lo tanto la teoría de la probabilidad nos va a ser muy útil para poder describir o modelar los resultados que obtengamos a partir de muestras en términos de distribuciones de probabilidad. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.